postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso y bueno, finalmente, claro, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó el informe de la Comisión Mixta, gracias a la mayoría que tiene, por cierto, tanto Chile Vamos como republicanos en el Consejo, y de este modo entonces se reingresaron al texto la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal, mecanismos de expulsión para migrantes que entran de manera irregular y la objeción de conciencia que se ejercerá en conformidad a la ley. Vamos a estar hablando de eso y más con nuestra siguiente entrevistada, la consejera constitucional por Renovación Nacional, Pilar Cuevas. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, muy buen día, gracias por la invitación y con la mejor disposición del mundo, ya está quedando poco de este proceso. Bueno, exactamente, y por eso quiero partir preguntándole lo siguiente, Pilar. Pilar, ¿por qué no se logró el mismo consenso que se logró en el comité de expertos que transversalmente desde republicanos hasta el Partido Comunista lograron acordar un texto que más o menos representara a todos? Mira, lo decía ayer una experta en el Pleno, en que los expertos de izquierda mitifican mucho aquel acuerdo. Se llegó al mayor acuerdo posible que se pudo llegar en empate de fuerzas, 12-12. Entonces, obviamente, si uno no cedía, no tenía el acuerdo del otro, y por eso se llegó a un equilibrio. Pero también hay que decir que hay partes en que no se llegó a acuerdo, simplemente quedaron los vacíos, como es en materia de derechos sociales, que es donde se ha generado mayor controversia, quizás hay otro punto más de fondo. Entonces, el acuerdo de los expertos sí es un acuerdo, pero entre comillas, por equilibrio de fuerzas y porque donde no llegaron a acuerdo dejaron los puntos en blanco. Entonces, esa es la primera razón. Y segundo, nuevamente hubo un espacio cuando vuelve a la comisión de expertos la semana pasada o antepasada ya, y se modifican muchas normas que se le ofrecen a la izquierda para que ellos voten a favor. Ahí se requerían, Mirna, solo 2 votos de la izquierda, porque con 14 votos tenían el quórum para aprobar esas normas. Estaban los 12 votos de Republicano y Chile Vamos, y la izquierda no dio los 12 votos para cambiar objeción de conciencia, para cambiar la vida del que está por nacer, para cambiar la libertad sindical. Simplemente no lo dieron. ¿Qué podemos analizar de eso? Es raro, pero creemos que la izquierda en el Consejo ha estado capturada por el Partido Comunista, que es la izquierda más radical. Lamentablemente, los más socialdemócratas, socialismo democrático, no tuvieron la fuerza para imponerse, y es el Partido Comunista quien llevó el pandero, y yo creo que ellos siempre tuvieron la idea de votar en contra, y están en contra de este proceso desde el día 1. Pilar, vamos a entrar en el punto de los detalles, porque me interesa mucho que vayamos después analizando punto por punto cuáles son los aspectos que usted dice que la izquierda no concurrió con sus votos, en fin. Pero antes de eso, lo que pasa es que hubo una entrevista a una semana después de las elecciones del consejero Luis Silva. ¿Se acuerda cuando fue bien polémico? Porque él dijo, ¿por qué tenemos que llegar a acuerdo con una minoría si somos mayoría? La pregunta simplemente es, ¿cuánto diría usted que eso influyó, permeó en lo que vino después? Nada. Créeme, Mirna, que instalamos mesas, mesitas, super mesitas. Al final no sabíamos cómo nombrarle, porque lo primero que se instaló fue una mesa de coordinación, donde intentamos hacer unidades de propósito con respecto a las enmiendas a presentar. Ahí se nos dijo que no, porque no querían presentar ninguna enmienda que validara una propuesta que podía ser un cheque en blanco. O sea, a los inicios del proceso, Mirna, te estoy hablando 20 y tantos de junio, cuando se presentan las enmiendas para mejorar el texto. No quisieron llegar a acuerdo, no se hizo. Bueno, dijimos quizás tienen algo de razón, respetable, busquemos en las unidades de propósito. Después en las comisiones mismas se armaron mesas por comisión, que eran 4, y cada comisión debatía, no frente a las cámaras, sino que en reuniones, para lograr llegar a estos acuerdos. Tratamos de llegar a acuerdos en materia de cultura, de salud, de agua, mira, todos los temas, y en muchos llegamos, pero finalmente lo que nos decían, no podemos firmar los acuerdos. Sí podríamos votar por estos acuerdos, pero no podemos firmarlos porque tenemos instrucciones y un acuerdo de hacer todo en bloque. Eso dificultó muchísimo. Yo te puedo comentar algo que fue muy frustrante. Estuvimos como 6 horas debatiendo
la libertad sindical y el derecho a la salud. Conversamos con entes externos, incluso del Senado, del PPD, del Partido Socialista, buscando acuerdos por fuera, de tal manera de no obstruir tampoco lo que está en discusión paralela en el Congreso en materia de salud, en materia de previsión, siendo respetuosos con eso. Ujú. Y cuando ellos llamaron a sus consejeros, los consejeros no dieron el voto, o sea, dieron el voto, pero no dieron la firma y nos pidieron disculpas. Yo me atrevo a citarlo expresamente a Aldo Valle, vicepresidente del Consejo, quien es una persona con la que hemos conversado muchísimo y en algún minuto, después de haber llegado a acuerdo, nos pidió disculpas y nos dijo: no puedo firmar, tenemos un acuerdo de no firmar nada que presente la derecha. Entonces, esas cosas son de verdad y pasaron de verdad. Tratamos de llegar a acuerdos y nos pospusimos las votaciones una y mil veces y no se logró. Y finalmente el todo o nada se empezó a imponer, retira el todo. Si tú revisas el texto, la verdad es que no hay nada que la izquierda haya cedido desde su primera presentación el día que iniciamos el proceso. En cambio nosotros, y me atrevo a decir Chile Vamos, hemos Ujú. hecho un chiste durísimo en que nos ha tocado tironear a republicanos en ciertas cosas y en otras logramos llegar a acuerdos, a muchos, pero logramos modificar muchísimo algunas cosas, como por ejemplo la objeción de conciencia. Escuchaba yo recién al diputado comunista anteriormente Sí, hablando, y la verdad que está claro que él no ha leído el texto, porque dijo dos o tres falsedades que hoy día no resisten ningún análisis. La objeción de conciencia quedó conforme a la ley, tú lo sabes, se elimina personal individual. En materia de derechos pro mujeres, la paridad de salida se votó tal como venía el texto de los expertos, en un transitorio encargado a la ley por 2 periodos en paridad parlamentaria, y la paridad de entrada quedó exactamente como la querían con el verbo rector, asegurará, o sea, se asegura la paridad de entrada, el acceso se cambia igualitario por equilibrado, pero también lo aceptó la izquierda, el acceso equilibrado de hombres y mujeres a candidaturas de cargos de elección popular, y el Estado asegurará el ejercicio de este derecho. Entonces, claro. eh, Pilar, ahí sí. no, yo no logro entender lo que quieren instalar, insistir en que no hubo ánimo de negociación. Si lo hubo, están las grabaciones, está todo que da fe de eso en el proceso. Correcto. Pilar, pero mire, voy a mencionarle a una experta que no vamos a decir que es de izquierda, es Alejandra Kraus, demócrata cristiana. Y Alejandra Kraus, entre otras cosas, la entrevistaba hace unos días y decía que básicamente que cuando se discutió, ella dice: yo estoy de acuerdo que haya libertad de elección en salud, pero esa libertad tiene que ir de la mano de la no discriminación por razones socioeconómicas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esa libre elección sea real y no esté supeditada al ingreso. Y eso no se aceptó. Entonces la No, no, pregunta es no, ¿por mentira. qué? Bueno, Ay, pero por falta, eso le pregunto. falta la verdad, Alejandra Kraus, Ya, a porque ver. la esencia de esta constitución, Mirna, es consagrar el Estado social y democrático de derecho, que con la provisión progresiva de derechos sociales, donde se consagra, es una de las bases, y el artículo 1 de la Constitución, en el cuarto inciso, en que se dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, con el irrestricto respeto de las libertades individuales, con la ejecución progresiva de estos derechos sociales, respeto eh, de las finanzas del fisco, está dicho de otra manera, no me acuerdo exacto en este minuto, y, Ujú. y con la colaboración público-privada. O sea, el Estado Social y Democrático de Derecho tiene esos pilares, está en una de las bases. Si nosotros no hubiéramos puesto la libertad de elegir entre público y privado, estamos faltando una de las bases y nos llevan al Comité Técnico de Admisión. Por lo tanto, y además, en la comisión experta se nos pidió incorporar expresamente, por si había alguna duda, el concepto de solidaridad en previsión social y en salud. Y lo incorporamos y lo votaron en contra, entre ellos Alejandra Kraus. Claro, Entonces no pero sé, esperen, pero es verdad que no se aceptó que se discriminara, que no hubiera discriminación no solo por sexo, edad, que eso está efectivamente en el texto, sino que además por razones socioeconómicas. es que en ninguna parte estuvo escrito así. No, En lo que pasa ninguna es que parte estuvo escrito así. no, pero es que esa fue la propuesta. La propuesta era que se agregara el factor de que no haya discriminación por razones socioeconómicas para que esa libertad de elección tenga sentido. Porque usted sabe que en Chile la libertad de elección está sujeta al poder de compra, ya sea de Pero educación o de se salud. consagra, Mirna, aquí se consagra, justamente hemos buscado
la libertad de elección en derechos sociales no tiene que ver con el poder adquisitivo, tiene que ver efectivamente si yo quiero tener la prestación de un servicio con un público o con un privado. Tiene que ver con la falta de eficiencia del Estado en la prestación de algunos servicios. Y cuando se habla de la no discriminación y que es un plan, mira, plan básico solidario universal, ¿dónde está la no lectura de que podrán acceder a él y además es obligatorio? Esto no le gustó a la izquierda, tengo que ser súper clara, y tampoco a la derecha económica más liberal, nosotros no somos de ese grupo, donde tú dices que es un plan básico universal solidario, sin discriminación. Entonces es igual para todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y viejos, y sin discriminación. Tú, donde no necesitas explicitarlo, porque eso también era como, de repente había que poner hasta la última coma, y de repente una constitución habilitante, era difícil seguirlo a los expertos de izquierda, y yo creo que Alejandra Krauss, siendo demócrata cristiana, hizo un bloque muy cerrado, nunca se vio la diferencia entre ella y los expertos de izquierda, pero el plan, y en salud y en previsión social, se incorpora la solidaridad tal como lo pidieron los expertos, y tal como otras fuerzas democráticas como amarillos y demócratas. Claro, sí. Lo que quiero entender solamente porque ese plan universal de salud es un plan con cargo a impuestos generales. No. Ese plan universal de salud es con cargo a la cotización de cada uno, que tiene que ser solidaria, y además con cargo a quien le falte más, el Estado debe poner el diferencial a esas personas, pero las personas que tienen para, por ejemplo, el mundo de la ISAPRE o quien sea que tenga la capacidad, con tu 7% tú también solidarizas, porque por eso es solidario, con el que tiene menos. Y se hace una sola franja de un gran plan universal que es igual para todos, con estándares básicos de calidad. O sea, creo que es un tremendo avance. Existe en Alemania, existe en otras partes del mundo, en que es como el punto de partida de salud para todos los chilenos por igual, sin discriminación y sin distinción, con acceso igual. Lo único que va a variar es si yo me quiero atender en un hospital o en una clínica o en un prestador privado, hay muchos, y lo puedo elegir, pero es igual para todos y es obligatorio. Claro. Pero ¿sabe por qué? Es que ahí está el punto, Pilar, porque usted lo acaba de decir, lo puedo elegir, sí, pero usted sabe que por eso el factor no menor no sé cómo llamarlo, de esta cláusula o de este concepto que se llama no discriminación por razones socioeconómicas, porque usted sabe que cuando uno elige en salud en Chile, uno elige según el plan, por ejemplo, de ISAPRE que se puede pagar. Mina, eso se acaba con el plan solidario. Ok, se acaba. ok, Tú perfecto. puedes atender en el Hospital de la Pintana o en la Clínica Las Condes en el plan básico universal porque es igual para todos. Eso no tiene distinción. Entonces, introducir ese elemento, que yo no entiendo hasta el día de hoy por qué Alejandra Krauss no quería el plan universal, no lo querían, porque era una presión muy grande para el Estado, porque tenía que elevar los estándares de FONASA. Bueno, mala suerte. Nosotros queremos que sea solidario para todos y que las ISAPRES de una vez entiendan que no pueden seguir discriminando ni por sexo, ni por edad, ni por preexistencia. Claro. Pilar, el tema de la elección en educación, nuevamente otro factor. ¿Por qué no señalar que ningún establecimiento educacional, como lo dice la Constitución alemana, le pongo otro ejemplo, que dice que sí, hay libertad de elección para elegir entre un colegio público o privado, pero ningún niño podrá ser discriminado por la falta de dinero o de poder adquisitivo de los padres? También el sector de la izquierda o centro izquierda quería... Por eso le pregunto, ¿qué pasó ahí? Mira, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza está latamente tratado y donde se dice que no puede discriminarse, no puede discriminarse. Se dice expresamente y que tanto en los establecimientos públicos como privados debe haber un financiamiento asegurado y deben ser de calidad. ¿Por qué? Porque la esencia del Estado social y democrático de derecho es que es compatible con el rol subsidiario, pero va más allá, porque donde no puede estar el privado, tiene que estar el Estado de manera eficaz, oportuna, presente. Yo te voy a hablar de la región de Aysén, a la que yo represento. Imagínate que no voy a querer yo que la gente de Aysén tenga acceso a una educación de calidad, oportuna, bien dada, pero por el Estado, porque la gente que vive en un pueblito como Vallecín, o Tortel, por nombrar alguno de los más conocidos, Melinca,
no tienen acceso a colegios particulares subvencionados o colegios privados. Ahí el Estado tiene que entregar salud de calidad, educación de calidad y estar a la altura, porque en regiones, sobre todo en las extremas, es el Estado el que le entrega el bienestar a los ciudadanos. Por lo tanto, sí creemos en que tiene que haber acceso igualitario sin discriminación y un Estado sólido que presta servicio. Pero, y ahí es donde tenemos la diferencia esencial, no solo el Estado tiene que hacerlo, tiene que haber el espacio para que lo hagan privados, para que se desarrolle la sociedad privada, para que pueda haber emprendimiento, porque eso genera también libertad de elegir y genera un círculo virtuoso de crecimiento. Entonces, el punto histórico, doctrinario es ¿qué tanto Estado y cuál es el rol del Estado? El Estado omnipotente, omnipresente, que todo lo hace, bienvenido sea donde no hay un privado. Donde no hay un privado, el Estado se va a restar esperando que el privado se desarrolle. No necesariamente el Estado tiene que estar ahí para entregar estos 5 derechos sociales, que son acceso al agua, salud, vivienda, educación y previsión social. Claro, Pilar, y para cerrar, porque usted sabe que todo esto ha sido el nudo más, yo diría, más complejo que ha tenido efectivamente tanto la derecha con la izquierda del Consejo. Para cerrar el punto, el tema de las pensiones y esto de que se consagra la propiedad de los fondos, se consagra en la Constitución la propiedad, que el cotizante será dueño de sus cotizaciones, ¿no es cierto?, dueño, propietario de sus cotizaciones. Usted sí dice que efectivamente se concedió el tema de la solidaridad. Lo que pasa es que la izquierda lo que dice es que esa solidaridad es con cargo a impuestos generales y que eso no da. O sea que la única manera de lograr efectivamente subir las pensiones hoy día es, junto con aquello, también sumar la famosa solidaridad inter e intrageneracional. Y eso supone que parte de las cotizaciones totales, por ejemplo, aquellas con cargo al empleador, tenga una parte a solidaridad. Y eso no queda plasmado en este texto y por lo tanto sería muy difícil una reforma que apunte en tal sentido. Mira, no queda plasmado porque la izquierda ni el centro de los expertos lo quiso. Porque como se estaba legislando simultáneamente, tuvimos expreso cuidado en que la redacción no fuera a dejar inconstitucional si el 6% de cargo del empleador iba, no sabemos nosotros qué se va a resolver, iba 100% a un fondo solidario o un 3% para el trabajador y el otro 3% para el fondo solidario. Por lo tanto, en la redacción tuvimos especial cuidado de que se mantenga el sistema de cotización individual y la propiedad de los fondos, pero que no es incompatible y permite perfectamente un sistema solidario, teniendo especial consideración con la discusión que estaba teniéndose en el Congreso en este momento, que se congeló porque lo pidió la ministra del Trabajo, pero la Constitución no deja inconstitucional esta discusión. Tuvimos mucho cuidado en eso y lo hablamos con nuestros parlamentarios. Por lo tanto, aquí, mira, yo trato de entender por qué el empeño de instalar estas verdades a medias, me cuesta comprenderlo desde el inicio. Yo ayer hablaba que se acabó el baile de las máscaras, porque al fin se sacan las máscaras y dicen la verdad, no queremos esta Constitución. Después de la comisión de expertos, la sensación de desazón, de incredulidad nuestra, habiendo entregado o habiendo concedido o concordado materias de libertad sindical, materias de solidaridad en salud y en previsión social, habiendo vuelto a redactar la vida del que está por nacer, si es que era necesario, y todos lo votaron en contra, bien. Entonces, uno se pregunta, efectivamente, ¿querían llegar a acuerdos o sencillamente quieren tener los motivos para bajarse sin altos costos y llamar a votar en contra con discursos a medias diciendo que hay una derecha intransigente? Y por último, decirte que una frase que hemos escuchado a lo largo de todo el proceso es que la mayoría circunstancial, todas las mayorías en la historia de nuestro país son circunstanciales, y las minorías también, por supuesto, y obedecen a la voluntad soberana del pueblo. Es el pueblo el que elige, y fue el pueblo quienes el 12 de mayo eligieron mayoritariamente a un sector de la población con ideas que fueron difundidas. Ellos sabían lo que pensábamos y sabíamos a lo que veníamos a redactar una constitución que fuera distinta al proceso constituyente anterior. Y yo creo que aquí hay un punto de fondo. El punto de partida para la izquierda, sobre todo para el Partido Comunista, no es ni la Constitución del 80 ni el proyecto de los expertos, sino que sigue siendo el fallido proceso de la convención anterior,
que fue rechazada por un 62% y que no logran entender que esa visión refundacional del país hoy día no tiene eco en la ciudadanía. Entonces, de Sí. alguna forma, necesitan instalar que esta constitución, voy a citar comillas, no es lo que yo Ujú. opino, que este Ya. proyecto viene a ser como tan malo como el anterior, por lo tanto, igual hay que rechazarlo para iniciar otro proceso más. Yo creo que Pilar, Chile no existe más claro. procesos constitucionales, aquí se acaba y se acaba. O se Sí, vota pues. a favor o se mantiene lo que hay. Exactamente. Pilar, una pregunta. Lo que pasa es que yo hace algunos meses, yo creo que fueron por lo menos 2 meses atrás, entrevisté al constituyente de su partido de Renovación Nacional, Germán Becker, y él dijo lo siguiente, que creía que esta constitución, este texto, finalmente iba a ser una constitución de centro derecha. ¿Usted diría que el texto que se está terminando de escribir será una constitución de centro derecha? Absolutamente, y la verdad que yo le diría a la ciudadanía que da lo mismo si es centro, centro derecha, derecha, izquierda. Lo importante es que es una constitución que es moderna para los tiempos, piensa en el futuro, piensa, tiene derechos sociales incorporados. ¿Tú crees, Mirna, que la Mm. gente más de derecha está contenta con haber incorporado los derechos sociales con acción de protección, que ha sido una lucha histórica de ciertos sectores de la población ideológico? Bueno, se consagran 5 derechos sociales con acción de protección. O sea, esto no es menor. Y consagrar el Estado social y democrático de derecho, como en Alemania, que es el símil que estamos copiando, es un tremendo avance para evitar las desigualdades, justamente las que tú mencionabas. Cuando la persona no tiene capacidad económica para elegir, el Estado le asegura que va a tener acceso a estos derechos sociales en igualdad de condiciones. A mí que me queda por pensar que de verdad la izquierda no quiere terminar con las desigualdades en Chile, porque se nutren de las desigualdades, alienan a la gente. Esta es una muy buena constitución para todos los chilenos, que Ya, entonces consagra. no es de centro derecha, como decía Germán Becker, por eso le A mí me pregunto. da lo mismo si es de centro. Es una constitución que le hace bien a Chile, con derechos sociales, mira, pro mujer, que consagra también la protección de los animales, la protección de los cuidados, que ha sido un tema histórico, no precisamente de los sectores más de derecha, el derecho a ser cuidado y a cuidar. Se consagra también la consagración de la vida familiar y laboral, la sala cuna universal, el plan universal de salud. O sea, tiene, tiene cosas maravillosas que tú no Ujú. podrías catalogar de derecha, de izquierda o de centro derecha, simplemente que sintonizan con la ciudadanía, como la Sí. seguridad, el combate al terrorismo, la defensoría de las víctimas, que te asegura que el Estado te va a pagar con los impuestos que todos pagamos una defensoría contra los delitos a todos los ciudadanos, no solamente a los delincuentes que cometen delitos con la defensoría penal, sino que a todos los que sufrimos día a día. Esto no tiene color político. El luchar contra la delincuencia, el luchar contra las desigualdades, el incorporar el medio ambiente, el incorporar la agenda pro mujer con igualdad salarial, Claro, con Pilar, vamos para allá, vamos para allá. Es que el tema de las mujeres es súper importante porque efectivamente usted lo señala, aparte de que se aprobó finalmente, se logró reinstalar la paridad de salida para los 2 periodos, ¿no es cierto?, de elección para el cómo Congreso. estaba en el anteproyecto. Exacto. También se prohíbe la discriminación salarial arbitraria por trabajos del mismo valor. Se mandata la participación equilibrada en los órganos de los partidos políticos, así como la igualdad ante la ley. Lo que pasa es que el mundo de, hablemoslo así, ni siquiera feminista, también, pero en general hay una preocupación por parte de agrupaciones de mujeres porque el asunto es que cuando se establece que la ley protegerá la vida de quien está por nacer, y eso se suma a la otra norma que señala que toda persona es, perdón, lo voy a leer textual, es niño todo ser humano menor de 18 años. Al estar esas dos normas, se pone en serio riesgo el aborto en 3 causales, y lo decía el constitucionalista Jorge Correa Sutil. Si esto no pone en riesgo, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué cambiar el qué por el quién? Mira, voy a ser súper honesta, esto no pone en Ya. riesgo el aborto en 3 causales, que ya es una ley. Para que dejara de existir, tendría que salir otra ley. No la dejo inconstitucional, lo ha dicho Carlos Peña, lo han dicho muchos constitucionalistas, y está consagrado en la historia fidedigna de la ley, en todas las grabaciones. Nosotros desde el día 1 dijimos, se respeta el aborto en 3 causales, que es una ley que ya llegó, que fue una dolorosa discusión, y que no podemos cerrar los ojos frente al embarazo adolescente, que es producto de violaciones, a veces dentro incluso de casos de violencia intrafamiliar, cuando está en grave riesgo la madre
o la inviabilidad del niño que está por nacer. A mí no me gusta la palabra feto, lo lamento y pido las disculpas del caso, cuando está en serio riesgo o cuando es inviable el niño que está por nacer. La norma original, Mirna, era: se protege la vida del niño que está por nacer. Así parte. Esa norma, por supuesto, que era mucho más estricta y clara que en la Constitución. Se protege, era rango constitucional. Y lo que quedó hoy día es: la ley protege la vida de quien está por nacer. La ley, lo entrega la ley, igual que la Constitución actual, y el quién te simboliza que lo que hay adentro del vientre no es una cosa ni un montón de células, como dicen algunos, sino que es un quién, es un alguien, es un ser. Lo que se busca con esto no es eliminar el aborto de 3 causales, es cerrar la puerta al aborto libre, y en esto tengo que ser súper clara. Yo sé que hay mujeres que creen en los derechos reproductivos ilimitados y que con su cuerpo pueden hacer lo que quieren. Allá ellas, no tengo ningún inconveniente, pero no vamos a poner en la Constitución algo que permita el día de mañana el aborto libre. Si quieren aborto libre, tendrán que sacar una ley, tendrán que tener las mayorías pertinentes en el Congreso, pero nosotros no queremos constitucionalizar ni el aborto libre ni la prohibición del aborto. No es un tema constitucional, eso queda encargado a la ley, a la discusión en el Parlamento con el legislador democrático. Claro, pero por eso mismo lo que decía, porque no solo Jorge Correa Sutil, Lucas Sierra, que es un jurista de derecha, también decía que la ley, perdón, no solo el tema del quién, sí, por eso le digo que la cláusula de que niño es todo ser humano menor de 18 años, esos dos elementos, al estar en la Constitución, harían que, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, si hay una correlación de fuerzas más hacia la derecha, podría incluso declararse inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. O sea, que se abre, ¿sabe lo que pasa? Que se abre una pequeña compuerta, no es que diga si se desaparece. Toda la Constitución y todas las normas, voy a citar, presidenta Bachelet, constitución habilitante. ¿Qué es una constitución habilitante? Que permite que las normas se terminen o se perfeccionen en el Parlamento a través de leyes. Todas las normas, Mirna, que están escritas en esta constitución y siempre van a poder ser llevadas al Tribunal Constitucional. Y un buen constitucionalista como Correa Sutil u otros, a quien invitamos a exponer, y estuvo en nuestra comisión, invitada por mí, van a poder hacer un caso de cualquiera de las normas de la Constitución. Entonces, donde tengas 3 abogados vas a tener 10 interpretaciones. Eso es así, ha sido así y seguirá siendo así. Habrá abogados que quieran ir al Tribunal de Constitucional para dejar sin efecto el aborto de 3 causales, es muy posible. Habrá abogados que quieran ir al Tribunal Constitucional a pelear por el aborto libre, por supuesto que va a ser así. Eso es así con todas las normas, para que la ciudadanía entienda: una ley o una norma constitucional no está escrita en piedra, siempre puede ser interpretada y va a depender del Tribunal Constitucional. Pilar, ¿y por qué un abogado constitucionalista como Jorge Correa Sutil, que fue el que reunió y aglutinó, dijéramoslo así, al centro contra el rechazo, perdón, por el rechazo en el proceso anterior, ¿por qué dice que no ve nada bueno en este texto constitucional, salvo los cambios respecto del sistema político? Yo no le he visto las declaraciones a Jorge. Lo dijo en Radio Pauta. Lo dijo ahora. O Pauta, ya, no dijo, sí, lo dijo, se lo voy a mandar. Lo dijo la semana pasada. Sí, lo dijo en la entrevista con Paula Escobar. Antes de la mixta, él tenía algunas objeciones con la objeción de conciencia o algunos reparos. Pero dice, imagínese, esto en general, él dice, me leí todo el texto y no veo nada bueno salvo el sistema político. Una pena, yo creo que es una muy buena constitución, me encantaría tener un debate público con él, donde el nada lo bajara a normas, porque estamos acostumbrados de que muchas personas, con todo el respeto que nos merezcan, digan: la Constitución no es buena, no dice nada bueno, como el diputado comunista que decía que era regresivo con respecto a las mujeres. No sé de dónde lo saca, porque si el punto de partida es la Constitución actual, esta Constitución por primera vez se consagran derechos para las mujeres que no están en ninguna parte. Si su punto de partida sigue siendo el proceso rechazado anterior, el proyecto anterior, obvio, porque ese era refundacional y era distinto y la ciudadanía ya lo rechazó. Claro. Hoy en el texto, Mirna, tú eres súper estudiosa y aplicada, yo te sigo. Y gracias. Hoy en normas
que retrocedan, hay que ir al análisis de cada norma, de verdad. O sea, aquí estoy, oiga, si me estoy imprimiendo el texto completo, que ya lo publicó otro medio y estoy leyendo el detalle, pero diputada, perdón, diputada, le iba a decir, consejera, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo, súper cortito, ¿qué va a pasar finalmente con las contribuciones y qué va a pasar con el tema de la expulsión de los migrantes ilegales en el menor tiempo posible? Mira, la expulsión de los migrantes fue proceso de revisión completa en la comisión mixta y nosotros siempre vimos que estaba mal usado el concepto de ilegal porque ya no se usa en los tratados internacionales, se usa irregular. Es la migración irregular, no ilegal. No necesariamente la irregular es ilegal, ¿te fijas? Entonces ahí teníamos que corregir y asimilarlo a los tratados internacionales sobre derechos humanos que teníamos que ser súper cuidadosos. Lo que se hace ahora es decir que efectivamente quienes ingresen por pasos irregulares no son expulsados inmediatamente. Los que son expulsados inmediatamente son los que tienen antecedentes y los que cometen delito en el territorio nacional. Ellos van a ser expulsados en el menor tiempo posible, cumpliendo la pena aquí o para que cumplan la pena en su país de origen en caso de existir tratado. Entonces se acota bastante. Lo que se busca es evitar no la migración per se, que es un fenómeno social. ¿De dónde arranca esa gente? Bueno, de países como Venezuela, donde no tienen ni qué comer. Es una situación humanitaria que no podemos cerrar todas las puertas. Simplemente aquellos que tengan antecedentes penales o que cometan delitos van a ser expulsados en el menor tiempo posible. Y las contribuciones para cerrar. Y las contribuciones, mira, se ha criticado muchísimo, yo las defiendo mucho, porque el derecho, esta Constitución, dentro de los 5 derechos sociales que garantiza el Estado y que tú le puedes reclamar al Estado si no los otorga como corresponde, consagra la vivienda adecuada y preferentemente digna. También en el proceso anterior nunca se quiso poner propia. Aquí se pone preferentemente propia, de tal manera que las políticas del Estado siempre propendan a entregar una vivienda propia y no este concepto de arrendamiento de por vida. Si tú consagras el derecho a la vivienda, no puedes tener en paralelo un impuesto al Estado que te puede quitar la vivienda, porque es un contrasentido. Por eso se eleva a rango constitucional. Y se dice que van a estar exentos de contribuciones el inmueble destinado a la primera vivienda, asociado al avalúo fiscal y al ingreso del contribuyente. No es para los superricos, no es para los superricos. No, pero ¿qué va a pasar? Pero, consejera, ¿qué va a pasar con los municipios que dicen que va a quedar un desastre? Que esa es la plata que va al fondo municipal. De las contribuciones. Ese es el gran tema. Mira, no, lo que se deja de pagar. Mira, yo trabajé 4 años en la división de municipalidades de la Subdere. Administré el fondo como municipal. Sé cómo se compone, sé cuáles son las herramientas. Hay una herramienta que es de predios, compensación por predios exentos. Hay un guarismo, una fórmula que tú vas por la que se compone esta distribución, que es en base al número de habitantes, la pobreza de los habitantes y una serie de factores, donde uno de aquellos es la compensación por predios exentos. Hecho el cálculo que se le entrega a la ley, hecho el cálculo, es el Servicio de Impuestos Internos quien va a tener que determinar qué se entiende por primera vivienda o vivienda principal, y segundo, cuál es el monto final, porque cuando los municipios hacen el cálculo hoy día, lo hacen por el total del impuesto territorial, y aquí solo se está exceptuando la vivienda principal. Estos nuestros cálculos, nuestros análisis con los datos que tenemos, impacta un 12% al fondo común municipal, no es más que eso. Y esto se puede compensar por otra vía mediante una ley que también se le mandata al presidente de la República, que envíe una ley al Congreso para compensar o buscar el mecanismo de compensación para el menor ingreso para los municipios. Claro, pero yo sé que usted lo planteó, perdón, consejera, yo sé que usted lo planteó, pero Hernán Corral, abogado constitucionalista de derecha, decía que esto no tenía nada que hacer en un texto constitucional, que esto era una política pública ajena a lo que debe ser un texto. Finalmente va a quedar. Como muchas otras que se han escrito en esta Constitución, como normas anticorrupción, como la Defensoría de las Víctimas, todas podrían ser materia de ley misma. Pero lo que pasa es que cuando tú no ves que en las leyes se avanza y se escriben las cosas, tienes que dejar las reglas del juego en la Constitución. Y esto se hace constitucional
solo porque se consagra el derecho social de acceso a la vivienda propia y no puedes permitir que entonces el propio Estado le quite esa vivienda propia una vez que la has conseguido con tanto esfuerzo por un impuesto que termina siendo confiscatorio, porque si tú no pagas las contribuciones te van a rematar la vivienda. Y eso es un contrasentido que no puede chocar contra este derecho social. ¿Y cómo despejamos los ricos, realmente ricos, respecto de aquellos que no lo son, una clase media acomodada, por ejemplo? Se habla expresamente de los altos patrimonios inmobiliarios, de quienes pagan sobretasa, ellos nunca van a poder estar exentos, y también se le mandata que tiene que calcularse en base al avalúo fiscal de la propiedad y a la renta o ingresos del contribuyente, ambos copulativamente, o sea, no pueden analizarse uno por el lado y otro por el otro. Y cada contribuyente en esa condición va a tener acceso solo a la exención a la vivienda principal, no más de uno, solo una. Perfecto. Creo que es un gran alivio para la clase media emergente, para los adultos mayores, para la gente que de repente... Te voy a poner un ejemplo muy puntual. Imagínate que tú vives en un departamento que paga unas contribuciones normales y de repente llega el metro ahí y se te va el avalúo a las nubes y sube las contribuciones al triple. ¿Qué haces con eso? Bueno, y no tienes un ingreso, podrías no pagar las contribuciones porque son factores endógenos, o sea, exógenos, que hacen que tu propiedad suba de avalúo y no tienes el ingreso. Entonces queremos compensar ese desequilibrio con tantas personas que viven en comunas como Recoleta, comunas fundacionales como Ñuñoa, Independencia, Estación Central, y que hoy día no les alcanza. Y para ellos está hecho esta norma, no para los más ricos, ni siquiera para los que tienen clase media acomodada, sino que siempre hemos hablado de clase media emergente. Perfecto. Oiga, consejera Pilar Cuevas, le agradezco muchísimo. Podríamos haber seguido conversando. Mire que el texto es súper largo, pero no va a alcanzar, se nos acabó el tiempo. Derechos sociales, hay tantas cosas bonitas que decir. Sí, no, pero está súper bueno. Oye, muchas gracias, de verdad, muy aclaradora la entrevista, y le agradezco también el punto de vista de su sector traído, ¿no es cierto?, a esta conversación aquí en el mostrador.cl. Muchas gracias, consejera, que tenga buen día. Gracias, bien, igual para ti, 1.000.000. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Me despido, que tengan un muy buen día y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden